hemoglobenzima. Como hemoglobenzima es una óxido reductasa, y como óxido reductasa ella es dependiente de NAD. Para que esta reacción pueda darse, entonces la enzima necesita NAD en su forma reducida, y al final de la reacción el NAD termina en su forma oxidada. Y el piruvato, que no es más que esto, se convierte en esto. Los dos equivalentes reductores del NAD pasan uno aquí y el otro aquí, y se convierte entonces en lactato. Esa es la reacción. Lo borro porque ya la hemos usado en repetidas ocasiones. Entonces imaginémonos que yo tengo este medio está a un pH constante, a una temperatura constante. No voy a hacer modificación ni del pH ni de la temperatura. Entonces yo coloco en el medio, coloco la enzima, que en este caso sería la lactato deshidrogenasa. Entonces yo coloco en el medio, añado al medio el piruvato, y esto tiene que ocurrir, primero tiene que ocurrir el reconocimiento del piruvato por la enzima, para que este piruvato pueda unirse al sitio catalítico de la enzima, para que se forme entonces en este caso el dímero enzima sustrato, en este caso enzima piruvato, para que entonces esto posteriormente se produzca la catálisis enzimática y el piruvato se transforme en lactato, produciendo lo que llamamos el complejo enzima-producto, y el producto ser liberado por la enzima al medio. ¿Qué voy a medir yo? Yo no voy a medir nada de esto, pues yo no puedo medir nada de esto. Yo simplemente voy a medir cómo, al agregar en este medio, que yo sé, porque yo estoy agregando la lactato deshidrogenasa, cómo la concentración de piruvato va cambiando, va disminuyendo en la medida en que la enzima lo va convirtiendo en lactato. ¿Okay? Entonces eso tiene que ocurrir. Eso es lo que se hace en los diferentes experimentos de catálisis enzimática. Pueden salir, si hay sillas desocupadas en el pasillo, agarren una silla, la traen. Al terminar la clase, vuelven a llevar la silla a donde la tomaron. ¿Ok? ¿Esto se entiende? Se entiende sin problema. Nuevamente me interesan los no los sí. El que entendió, chéverísimo. El que no entendió es el que quiero saber que no entendió. ¿Entendimos? Perfecto. Ok. Esto es lo que venimos viendo una y otra vez a lo largo de todas estas semanas. Dígame, ¿qué dijo profe? ¿Qué dijo profe? Nada. Simplemente quiero puntualizar algo para que podamos entender algo posteriormente. Entonces yo voy a medir, voy a hacer un experimento para medir la actividad de la lactato deshidrogenasa. O sea, ¿cuánto es la actividad de la lactato deshidrogenasa? Bueno, resulta que yo lo hice mi experimento y me da una tabla. Eso me da una tabla a todas estas. Esto está a pH constante, a temperatura constante y a concentración de la enzima constante. Yo no estoy cambiando la concentración de la enzima, pero aquí lo que sí voy a cambiar es la concentración de piruvato, que en este caso es la concentración del sustrato. Y aquí voy a medir la velocidad de la enzima, o sea, a qué velocidad la enzima es capaz de convertir o de transformar ese piruvato en lactato. ¿Cómo se mide la velocidad? Hay que sacar una fórmula. Con la constante de... ¿En qué unidad? Con la constante de Michelin. No.
Entonces es una pregunta simple. Hay unidad. ¿En qué unidad se mide la velocidad? ¿Cómo mido yo velocidad? No sé qué es MOL. Distancia. Distancia. Ajá, en física de noveno. Velocidad es igual a distancia sobre tiempo. Entonces la distancia se mide en el sistema MKS. La distancia se mide en metros, el tiempo se mide en segundos, entonces la velocidad se expresa en metros sobre segundos. ¿Sí? ¿Ok? En este caso nosotros no vamos a medir distancia, nosotros vamos a medir concentración, pero igualito la velocidad se mide entonces en la capacidad de transformar un sustrato en una velocidad, en una unidad de tiempo, por unidad de tiempo. Entonces yo voy a, como la concentración, yo la puedo definir en moles, por ejemplo, un parámetro químico para determinar la velocidad de una reacción enzimática. Eso se determina en moles por segundo, o en moles por minuto, o en moles por hora. Una unidad de concentración en una cantidad de tiempo. Eso es velocidad. Eso no tenemos que aprender, usar cálculos. No. Pero sí necesito saber que lo saben. Sí, Necesito saber que ustedes saben que velocidad es una unidad de algo en una unidad de tiempo. Que la velocidad que nosotros más solemos manejar es la velocidad del carro, y el carro va a 40 kilómetros por hora, una unidad de distancia entre una unidad de tiempo. Yo también puedo medir la velocidad en la que una reacción química se produce, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Yo coloqué la concentración a una concentración constante de la enzima. Yo coloqué 6 moles de piruvato, y eso se transformó o se convirtió a lactato en un segundo. ¿Ok? 6 moles por segundo. En un segundo se convirtió. Entonces yo le agrego 7 moles de piruvato y esto se convierte en un segundo. ¿Ok? Vamos a poner un valor un poco más alto, vamos a poner 4 segundos. Yo le agrego 8 moles y yo obtengo esto en la mitad del tiempo, y luego le agrego 10 moles y esto yo lo obtengo en la mitad del tiempo. Y si yo agrego 12 moles, se mantiene el tiempo. Entonces yo construyo una gráfica con eso, y eso me va a permitir ver la relación que existe entre la concentración del sustrato y la actividad enzimática. Entonces yo obtengo una gráfica semejante a esa. ¿Quién me puede interpretar eso? Yo tengo aquí en la gráfica, en el eje de las Y, yo tengo la concentración de sustrato que fui agregando. Y en el eje de las X tengo velocidad. La velocidad en la que el sustrato se transforma en producto, en que la reacción se produce. Entonces, yo tengo la gráfica. En donde yo tengo la concentración del sustrato que yo fui agregando en el medio, y la velocidad en la cual se produjo la transformación. Entonces aquí yo agregué 2 moles
de piruvato y esos 2 moles se convirtieron rápidamente a un mol por segundo. Vamos a poner ahí 4 moles por segundo. Yo agrego 4 moles de sustrato y eso se transforma en 2 moles por segundo. Y yo agrego 8 y eso se transforma en 1 mol por segundo. Pero después cuando agrego 16, eso se transforma en 1 mol por segundo. Y le agrego 32 y eso se transforma en 1 mol por segundo. Y esa es la gráfica, esa gráfica. Si yo hago esto y lo pongo en una gráfica, me va a dar una gráfica similar a esa. Entonces, ¿qué podemos decir de eso? ¿Cómo podemos interpretar eso? Que la enzima alcanzó su... O sea, No, interprétame la gráfica. ¿Qué quiere decir? Alcanzó su máxima velocidad porque cuando su concentración llegó creo que como a 7, 8. Bueno, al menos ahí se ve en la gráfica que toca 7 y pico. A mayor concentración de sustrato, la velocidad va aumentando. Correcto, en la medida en que la concentración del sustrato va aumentando, la velocidad de la reacción va aumentando. Ahí se estaría perdiendo energía, no ganando. ¿Ah? Ahí se estaría perdiendo energía, no ganando. No estamos hablando de nada de eso, porque eso depende de la reacción. Eso depende de la reacción de la que estamos hablando. En este caso, si estamos hablando de la actividad de la lactato deshidrogenasa, realmente allí no hay un cambio energético importante, un cambio de delta G importante. Ahí está hablando de concentración y Ajá. la velocidad, cómo influye con la concentración y la velocidad. Sí, todo el mundo tiene claro que en la medida que la concentración del sustrato va aumentando, la velocidad de la reacción va aumentando. Pero esa observación es infinita. Eso, de hecho, yo preguntar eso, ¿tiene un límite o eso puede ir? Díganmelo según la gráfica, esa observación es infinita. No, ya llegó a un punto donde no hay más cambios. Llega un punto en donde por mucho que yo siga aumentando la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción va a ser la misma. No va a aumentar la velocidad de la reacción. Ok. Eso imagínense que nosotros estamos haciendo una jornada médica. Y en esa jornada médica, bueno, es despistaje de, qué sé yo, de hipertensión arterial. Y yo tengo 4 médicos, ¿ok? 4 médicos, cada quien sentado en una silla, cada quien sentado en un escritorio, cada quien con un tensiómetro, ¿ok? Imagínense que cada uno de esos médicos se tarda 5 minutos en atender un paciente. O sea, que el paciente entra y en 5 minutos el paciente salió. La jornada inicia y cuando iniciamos la jornada hay un paciente afuera. Hay solo un paciente afuera. El paciente entra, es atendido y se va. ¿Cuál es la velocidad? 5 minutos. Un paciente en 5 minutos. Velocidad. 5 minutos es tiempo, es unidad de tiempo. Entonces, unidad de velocidad es cambio de algo. O tiene una unidad arriba entre una unidad de tiempo. En este caso es velocidad de atención. Entonces, número de pacientes atendidos por unidad de tiempo. Entonces, como había un solo paciente, el paciente entró, salió. La velocidad de la atención fue un paciente en 5 minutos. Ahora resulta que llegan 2 pacientes. Los 2 pacientes entran, cada quien se sienta en un escritorio y los 2 pacientes salen a los 5 minutos. ¿Cuál fue la velocidad? 2 pacientes en 5 minutos. Entonces allá afuera ahora llegan 3 juntos y entran los 3 y salen los 3. ¿Cuál fue la velocidad? 3 pacientes en 5 minutos. 3 pacientes en 5 minutos. Y llegan 4, entran los 4, se ven los 4 en 5 minutos, salen los 4. ¿Cuál es la velocidad? 200 por 5 minutos. Pero ahora salgo y hay 6 pacientes allá afuera. Ahí hay 6 pacientes afuera. ¿Cuál va a ser la velocidad de atención? 6 pacientes en 4 pacientes en 5 minutos, igual. Porque yo sigo teniendo 4 médicos. Yo sigo teniendo 4 médicos. Van a entrar estos 4 y van a salir estos 4 y 2 se van a quedar allá afuera. Y si llegan 6 pacientes más, ahora cuando yo salgo allá afuera hay 8, pero solo van a pasar 4. Y la velocidad va a ser la misma, 4 pacientes en 5 minutos. ¿Por qué?
médicos para... Porque solo tengo 4 médicos. Solo puedo ver 4 pacientes en 5 minutos. No lo puedo hacer más rápido. ¿Por qué? Porque no tengo más médicos. Por mucho que después me lleguen 10, 15 pacientes, ¿qué va a pasar? Que se va a ir haciendo la cola. Se va a ir haciendo la cola, se va a ir haciendo la cola. ¿Cómo? Exactamente. Ahí los pacientes tienen que esperar su turno. Como también pasa exactamente lo mismo con cuando yo estoy midiendo la velocidad. Cuando yo estoy midiendo la velocidad de la reacción, si yo tengo acá y tengo una concentración dada de la enzima, qué sé yo, 4 moles de la enzima, y yo coloco aquí 1 mol de piruvato, y imaginemos que la reacción tarda 2 segundos, o que la reacción tarda 1 segundo. En 1 segundo la lactato deshidrogenasa convierte el piruvato en lactato. Todo esto es sencillamente hipotético. Esto puede ser el disparate más grande del mundo. Es simplemente para que entiendan la idea. Yo pongo un piruvato aquí, 1 mol de piruvato. El piruvato va a ocupar 1 mol de la enzima. Se va a meter aquí, va a ocupar el sitio catalítico de la enzima. Esta enzima va a estar ocupada. ¿Ok? Pero esta enzima va a hacer la conversión del piruvato en lactato en 1 segundo. ¿Cuál va a ser la velocidad de la reacción? 1 mol por segundo. 1 mol por segundo. ¿Ok? Está transformando 1 mol por segundo. Porque solamente tengo 1 mol de piruvato. Ahora, si yo agrego 2 moles de piruvato, estoy aumentando la concentración del sustrato. Estoy produciendo un aumento en la concentración del sustrato. Entonces estos 2 moles de piruvato que yo estoy metiendo aquí, uno se va a meter aquí y uno se va a meter aquí. Y cada una de estas enzimas van a convertir ese piruvato en lactato. ¿Cuál va a ser la velocidad? 2 moles por segundo. ¿Ok? Ahora, yo agrego 3 moles. ¿Cuál va a ser? Y igualito, va a pasar lo mismo. Ahora una se mete aquí, un piruvato se mete aquí, un piruvato se mete aquí. Y esto se va a convertir en lactato en cada uno de los casos en 1 segundo. ¿Cuál va a ser la velocidad? 3 moles por segundo. Ahora, si yo pongo 4 moles a concentración constante de la enzima, yo no estoy variando la concentración de la enzima es la misma. Ahora yo tengo, lo que estoy variando es la concentración del sustrato. Si ese piruvato se mete aquí y este piruvato se transforma en lactato, ¿cuál va a ser la velocidad? 4 moles por segundo. Ahora yo tengo 8 moles de piruvato. ¿Qué va a pasar aquí? 4 moles por segundo. Va a ser 4 moles. Amén. No entiendo nada. ¿Qué Va a pasó? seguir siendo 4 moles por segundo. Va a seguir siendo 4 moles por segundo porque yo solo tengo 4 enzimas. Entonces, cuando todos los sitios catalíticos de las enzimas están llenas, yo voy a alcanzar un estado en el cual la velocidad no va a poder seguir aumentando porque ya todas las enzimas están ocupadas. Todos los sitios catalíticos de las enzimas están ocupadas. Y eso es lo que se llama velocidad máxima. En una reacción o en un experimento donde yo estoy evaluando la velocidad de la reacción, cuando yo aumento la concentración del sustrato, la velocidad de la reacción va a ir aumentando progresivamente, pero va a llegar un punto en donde la velocidad no va a poder seguir incrementándose. ¿Por qué? Porque ya todos los sitios catalíticos de la enzima están ocupadas, las enzimas están saturadas. Entonces eso es lo que nos va a indicar propiamente qué cantidad de enzimas hay o qué tanto, qué... No, pero nos da la idea de, no te va a decir, porque no siempre la relación es 1 a 1, ¿no? O sea, yo no puedo decir que porque la velocidad es 4 moles por segundo, hay 4 moles de la enzima, ¿ok? Yo no puedo decir eso, porque eso va a depender de algunas otras características de las reacciones y de la interacción, como veremos un poquito más adelante. Pero la idea es esa. La idea es que cuando yo estoy evaluando la velocidad, recuerden que estamos hablando de cinética enzimática, estamos hablando de aquellos aspectos que modifican la velocidad de una reacción. Cuando yo a una concentración constante de la enzima, a un pH constante, a una temperatura constante, varío la concentración del sustrato,
la velocidad de la reacción va a aumentar hasta que llega un punto donde se alcanza una velocidad máxima, donde ya no puede seguir aumentando la velocidad porque todas las enzimas están ocupadas. Las enzimas se saturaron y alcanzamos la velocidad máxima de esta reacción. Nuevamente, a concentración de la enzima constante. Yo no estoy ni quitando enzimas ni agregando enzimas, ¿ok? Entonces, bajo esa premisa, podemos obtener esta imagen que está acá. Esta gráfica que está aquí. Entonces, nosotros vamos a llegar a un punto que vamos a llamar velocidad máxima, que en este caso es esta velocidad que está acá. Lo que pasa es que aquí... ¿ok? Entonces, cuando nosotros evaluamos estas gráficas, nosotros vamos a obtener una variable adicional, que es lo que conocemos nosotros como la constante de Michaelis, o el Km. El Km es la concentración del sustrato a la cual se alcanza la velocidad máxima, la mitad de la velocidad máxima. Pero yo tengo una velocidad máxima. ¿Cómo sé la velocidad máxima de una reacción? Tengo que hacer el experimento. Yo tengo que agarrar un medio, colocar una serie de condiciones, colocar una concentración constante de la enzima y comenzar a aumentar progresivamente la concentración del sustrato e ir midiendo la velocidad de la reacción hasta que sencillamente la velocidad de la reacción deja de subir. Alcancé la velocidad máxima. Ahora bien, la concentración del sustrato en la cual yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima es lo que se conoce como la constante de Michaelis o el Km. Es el tiempo que pasa, o es la cantidad de sustrato que hace que la mitad de los sitios catalíticos de las enzimas estén ocupados y la otra mitad esté desocupada. Imaginémonos el mismo ejemplo, ¿ok? Yo tengo aquí 4 médicos y los 4 médicos ahí, yo tengo 2 chicas y tengo dos doctoras y 2 doctores. Y entre los 2 doctores yo tengo uno que, qué sé yo, la bata está sucia, está despeinado, tiene cara de loco. Mientras que los otros 3 están bien vestidos, tienen su uniforme, no son muy jóvenes, pero tampoco muy viejos, son personas maduras que inspiran confianza y la gente comienza a entrar y la gente comienza a sentarse con los médicos, pero con la gente como que lo piensa antes de sentarse. Siempre se sientan, pero lo piensan antes de sentarse, ¿ok? Eso habla de la afinidad que tiene el paciente con el médico. Lo mismo ocurre con las enzimas. El punto o la cantidad de sustrato con la que yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima me habla de la afinidad de la enzima por su sustrato. ¿Ok? ¿Qué tan afín son? ¿Qué tanto las condiciones químicas del sustrato permiten que él pueda unirse con facilidad o con mayor o menor grado de facilidad con la enzima? ¿Qué tan afín es la enzima a su sustrato? Eso me determina a mí la Km, que es esto que está aquí. En este caso, por ejemplo, nosotros alcanzamos la velocidad máxima, se alcanza más o menos por acá. El gráfico más o menos debería coincidir aquí en 4, que es donde deberíamos alcanzar la velocidad máxima, que es la concentración del sustrato a la que se alcanza la velocidad máxima. Entonces el Km es 2 moles por litro, que es la concentración del sustrato a 2 moles por litro. Yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima y esto entonces es lo que se conoce como Km. El efecto del incremento progresivo de la concentración del sustrato sobre la velocidad de una reacción catalizada por enzima. Esta gráfica es donde vamos a obtener esta gráfica parabólica que determina la constante de Michaelis, que es esto que nosotros tenemos acá. O sea que la constante de Michaelis no es que nada sobre la
afinidad de la enzima por el sustrato. Correcto. Y viéndolo como afinidad, vamos a entender un concepto posterior. Entonces, ¿qué conclusiones debemos sacar de esto? Bueno, que el aumento de la concentración del sustrato va a permitir que la probabilidad del complejo enzima-sustrato se forme sea mayor, porque entre más sustrato tengo a una concentración constante de la enzima. Nuevamente, la clave aquí es recordar que la concentración enzimática no se está variando, no está aumentando ni está disminuyendo, está fija. Lo que estoy variando, mi única variación o mi única variable real es la concentración del sustrato. Entre más enzima, entre más sustrato tengo, más probabilidades hay de que el sustrato se encuentre con la enzima, se forme el complejo enzima-sustrato y el sustrato se transforme en producto. Pero llega un punto en donde ya la actividad enzimática se satura, el 100% de los sitios catalíticos están ocupados y en ese momento entonces alcanzo la velocidad máxima. ¿Qué tan rápido se alcanza esa velocidad máxima? Depende de la afinidad del sustrato por el producto. Del sustrato por la enzima. Y esa afinidad, la escala que nosotros utilizamos para medir esa afinidad, es lo que conocemos como la constante de Michaelis, que es la mitad. La concentración a la cual se alcanza, la concentración del sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima, que es esto que nosotros tenemos acá. Esta computadora no me deja ver esto. Es la concentración del sustrato capaz de generar la mitad de la velocidad máxima, y la saturación va a ocurrir cuando, por más que se agregue sustrato, la velocidad nunca aumenta. ¿Para qué sirve eso, profe? Bueno, nosotros tenemos diferentes tipos de enzimas. Nosotros tenemos, cuando hablamos de la especificidad de las enzimas hacia la reacción hacia el sustrato, nosotros podemos tener diferentes tipos de enzimas. Entonces, nosotros tenemos enzimas que solo reconocen a un compuesto que está unido en una manera específica. O sea, solo reconoce un sustrato específico que está unido mediante un enlace de una manera específica. Esas enzimas son altamente específicas. Solamente tienen un sustrato. No tienen más que un sustrato. Esas son la mayoría de nuestras enzimas. Sin embargo, nosotros tenemos algunas enzimas que reconocen es la unión. Fíjense que nosotros tenemos acá un grupo funcional acá y un grupo funcional acá, y estos están unidos de una manera. Tenemos el mismo grupo funcional, o los dos mismos grupos funcionales unidos de otra forma. Tenemos aquí una variación en el grupo funcional, pero que está unido de la misma manera que el primer par de grupos funcionales. Y aquí tenemos estos mismos grupos funcionales que están unidos igual que el segundo par, pero que está unido de manera diferente que este compuesto que está acá. En el caso de las enzimas del grupo de la enzima B, vamos a obtener que la reacción que ella cataliza es muy específica, porque reconoce específicamente un tipo de unión, pero carece de especificidad de sustrato. Ella puede reconocer y puede catalizar cualquier conversión de cualquier sustrato, de cualquier grupo funcionales que están unidos de una manera particular. Eso ocurre mucho con las enzimas digestivas. Las enzimas digestivas, las proteasas, por ejemplo, que se encargan de digerir las proteínas, ellas rompen el enlace peptídico, pero rompen el enlace peptídico de cualquier enzima, de cualquier proteína, sin importar que esa proteína sea albúmina, o que esa proteína sea ovoalbúmina, o que esa proteína sea miosina, o que esa proteína sea una globulina, o que sea hemoglobina. Ella no importa, ella no reconoce la especificidad del sustrato, del compuesto como tal, sino el enlace. Ella reconoce al enlace peptídico, pero puede romper cualquier enlace peptídico. Esas enzimas tienen una alta especificidad por la reacción, es una
una hidrólisis, son hidrolasas, pero tienen una baja especificidad de sustrato. Y el menos común tipo de enzima es la enzima que no tiene especificidad ni de sustrato ni de reacción, sino que puede catalizar cualquier tipo de conversión para cualquier tipo de sustrato. Pero la mayoría de nuestras enzimas pertenecen al grupo A. Nosotros tenemos algunas enzimas, sobre todo enzimas digestivas, que pertenecen al grupo B y muy poquitas enzimas que pertenecen al grupo C. Ahora, las enzimas que son del grupo B, ellas tienen diferentes grados de afinidad. Okay. Imaginémonos que pasa esto, que nosotros tenemos dos experimentos, ¿ok? O dos isoformas de la lactato deshidrogenasa. Pero nosotros tenemos que esto, y nosotros tenemos que a 1 mol por litro de en la forma esto otra vez nuevamente es simplemente hipotético, ¿no? Una isoforma, la isoforma muscular de la lactato deshidrogenasa. Y nosotros tenemos que a 1 mol por litro ella transforma a 1 mol por litro, la velocidad de transformación es de 1. A concentración de 2, la velocidad es 2, luego 3, pero luego entonces ocurre esto. Entonces la gráfica es esto. ¿Ok? Esta señora que está acá alcanzó su velocidad máxima aquí, en 3. Ahí alcanzó aquí. Aquí tenemos la velocidad máxima, entonces la velocidad máxima la alcanzó en 3. ¿La mitad de 3? 1.5. O sea que el KM de esta isoforma es 1.5. 1.5 moles por litro del sustrato. Ahora bien, yo vuelvo a repetir el experimento. Pero ahora lo hago con la isoforma cerebral de la lactato deshidrogenasa. ¿Y qué observo? Bueno, observo que a 1 la velocidad de conversión es 2, que a 2 la velocidad de conversión es 3, que a 3 la velocidad de conversión es 4, que a 4 la velocidad de conversión es 5, ¿ok? Y que después de 5, siempre 5. Si yo hago el gráfico, tengo esto. ¿Ok? ¿A qué concentración de sustrato alcanzó la velocidad máxima? A 4. Y la velocidad máxima es 4. Entonces, la velocidad máxima aquí es 5. ¿Pero cuál es la mitad de la velocidad máxima? 2.5. Entonces, ¿a qué concentración de sustrato alcanzó esto? Más o menos como por aquí. Sería como 1.8. El KM de acá, de esta representación, es más o menos 1.8. Ah, no, o sea, se va a medir el tiempo, no es la concentración del sustrato. Es la concentración de sustrato a la cual alcanzo la mitad de la velocidad máxima. Mi velocidad máxima es 3. Aquí hay un error. Aquí mi velocidad máxima es 3. La mitad de la velocidad máxima es 1. 1.5. Entonces, ¿a qué velocidad alcancé o a qué concentración alcancé esto? Más o menos como por aquí. Como 1.4.
Y abajo 1.4. y aquí abajo más o menos como 1.8. ¿Ok? ¿Cuál de las dos es más afín? No entiendo por qué usted dice 4 y por qué 1.8. Porque es la concentración del sustrato a la que alcanzo la mitad de la velocidad máxima. La velocidad máxima es 5. ¿Ok? La mitad de la velocidad máxima es 2.5. 2.5 y está 1.8. Pero 1.2 No, de pero concentración ¿a qué concentración de sustrato alcancé yo esta velocidad máxima? La concentración de sustrato está aquí abajo. Entonces yo alcancé aquí la velocidad máxima, esta es mi velocidad máxima, pero yo necesito saber es cuál es la concentración del sustrato a la cual yo alcanzo esa velocidad máxima. Ok. Ya. Ya por eso. Entonces, el problema aquí es ese, KM. Es la concentración del sustrato en la que se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Profesor, yo tengo una duda. Dígalo. Ahí yo entiendo que la velocidad en la que alcanzó su velocidad máxima es 5. Ajá. O sea, la mitad de 5 es 2.5. Pero ¿por qué baja en 1.2? ¿Por qué baja? O sea, ¿qué indica que hay que Bueno, bajar ahí? porque llega hasta Sí, pero Porque yo aquí entiendo va- la mitad de la velocidad. Pero La mitad de la velocidad máxima yo hago una línea recta hasta donde me cruzo con la línea. Con la línea. Y después ese punto yo lo proyecto sobre el eje de las X para saber cuál es la concentración del sustrato a la que yo alcancé esa mitad de la velocidad máxima. O sea, cuando se choque con la... Ahora sí. No había entendido que era que... ¿Cuál de las dos enzimas se satura más rápido? La de abajo. ¿Cuál se satura más rápido? Aquí rapidito, el 3 ya estaba saturada, aquí llegó a 4 para saturarse. Entonces el KM aquí es más bajo que aquí. Eso quiere decir que esta enzima, esta isoforma de la enzima, es más afín por el piruvato en este caso, que es el sustrato. Ella es más afín, tiene una mayor afinidad. Entonces nosotros tenemos diferentes enzimas que tienen, hay algunas enzimas que nosotros que expresan diferentes isoformas dependiendo del tejido. Y muchas veces la diferencia entre esas isoformas es la velocidad de la reacción, el KM y la afinidad. Lo que traduce aquí es una premisa que a menor KM, mayor afinidad. Fíjense que el KM aquí es 1.4, el KM aquí es 1.8, esta enzima es más afín que esta. Lo que el contrario también es cierto, a mayor KM, menor afinidad. Entonces, una enzima que tenga un KM de 1 y otra enzima que tenga un KM de 4, ¿cuál es más afín? El 1. La primera enzima es más afín por ese sustrato. Las dos comparten el mismo sustrato, pero la primera es más afín. La primera se une más rápido al sustrato y cataliza más rápido la reacción. ¿Esto tiene importancia? Sí, sí tiene importancia y tiene mucha importancia. Tiene importancia fisiológica. Tiene importancia para farmacología también. Nosotros en el músculo tenemos una isoforma. El primer paso de la glucólisis es la transformación de la glucosa en glucosa 6-fosfato. Es la primera reacción de la glucólisis. Esa enzima es catalizada en el músculo por la glucosinasa. Y en el tejido hepático por la exocinasa. En la misma enzima hacen lo mismo, las dos hacen lo mismo, transforman la glucosa en glucosa 6-fosfato. Solo que una se expresa en músculo, la otra se expresa en el tejido hepático. El KM de esta enzima
por la glucosa es menor que el Km de esta enzima. El Km de la enzima expresada en el hígado es mayor. Fíjense si esto tiene o no tiene importancia. En el músculo, la glucosa es para obtener energía. El propósito de la captación de glucosa y la transformación de glucosa 6-fosfato es para obtener energía. En el hígado, si nosotros no hemos comido, la función de esa glucosa es proporcionar glucosa o mantener, vamos a ponerlo así, mantener la glucemia. Mantener la concentración de glucosa en sangre. Esa glucosa, la glucosa que hay en el hígado, tiene que salir del hígado. Tiene que ir a la sangre, mientras que la glucosa que está en el músculo es para el propio beneficio del músculo. La glucosa del músculo es para su beneficio, pero la glucosa del hígado es para el beneficio de otros tejidos. Es para enviárselo a otros tejidos. Fíjense si esto tiene o no tiene importancia. Esta enzima, toda la glucosa que llegue al músculo la va a transformar en glucosa 6-fosfato. Toda la glucosa que llega la va a transformar en glucosa 6-fosfato para que esa glucosa 6-fosfato produzca energía y pueda el músculo obtener energía. Ahora bien, la glucosa que entra al hígado no. Es para beneficiar a otros tejidos. Y lo más importante, el músculo no produce glucosa, mientras que el hígado sí. El hígado es capaz de producir glucosa desde muchas vías. Por la degradación del glucógeno, que ustedes conocen, por la gluconeogénesis, que es la transformación de otros compuestos, aminoácidos u otros carbohidratos en glucosa. Y básicamente estos dos. ¿Qué pasa? Que todas estas dos vías van a dar glucosa libre. ¿Para qué? Para que salga del hígado, para que se vaya del hígado. Esta señora tiene poca afinidad por la glucosa. Esta señora solo va a transformar la glucosa en glucosa 6-fosfato cuando hay mucha glucosa, cuando acabamos de comer. Pero cuando no, no la transforma. Y permite entonces que la glucosa que viene de aquí salga del hígado, pueda salir del hígado. Porque si en el tejido hepático se expresara esta, entonces toda esta glucosa que se está produciendo aquí se transformará en glucosa 6-fosfato y no saliera nunca del hígado. Ahí hay una importancia fisiológica. Lo vamos a ver un poquito mejor cuando veamos la vía, pero eso es para que puedan entender la importancia que hay que diferentes tejidos expresen diferentes enzimas. Pero importante, Km es una muestra de afinidad y está inversamente proporcional a la afinidad. Si yo digo que una enzima tiene un Km muy alto, quiere decir que tiene muy poca afinidad por ese sustrato. Mientras que yo digo, si se dice que una enzima tiene un Km muy bajo, quiere decir que tiene mucha afinidad por ese sustrato. Es como en el caso de los médicos. Estos médicos jóvenes rapidito se van a llenar, mientras que a este nadie va a querer. La gente va a ir forzado con él. Ojo, si yo llego a preguntar qué es KM, ustedes no me van a decir, si yo hago una jornada en donde... No, me lo van a expresar en términos bioquímicos. Es simplemente una imagen para que ustedes puedan recordar el concepto. ¿Podemos hacer la tablita? Sí, sí pueden. Pero entonces esa es la idea. La idea es que recuerden esto. A mayor concentración de sustrato, mayor velocidad hasta un punto, si la concentración de la enzima es constante. Si la concentración de la enzima es constante, va a llegar a un punto en donde el sistema se satura porque todas las enzimas están ocupadas. La velocidad o la concentración del sustrato en la que la mitad de las enzimas están ocupadas y la otra mitad están desocupadas, eso es lo que expresa el Km.
y es una relación de la afinidad que tiene la enzima por su sustrato. ¿Sí leyeron? Sí, de hecho, yo me pregunto sobre qué era la constante de Michaelis porque no le hallaba como forma, pero ya Es eso. te explico. Ok. Otra de los aspectos, entonces hasta ahorita hemos hablado que el pH cambia la cinética, la velocidad de la reacción. ¿Cómo lo cambia? Dependiendo de la naturaleza de la enzima. ¿Ok? Que en la mayoría de nuestras enzimas, entre más bajo el pH, menos actividad hay. La actividad enzimática va aumentando en la medida que el pH va aumentando hasta que llega un pH ideal en la que esa enzima trabaja y posteriormente a ese pH la actividad enzimática comienza a disminuir debido a que se altera la interacción entre la enzima y el sustrato por la necesidad de que estén protonados o algunas otras estructuras y también al mantenimiento de la estructura tridimensional de la enzima, que cuando el pH es muy ácido o muy alcalino, esa estructura se pierde y sencillamente la enzima no trabaja. Que la temperatura afecta la velocidad de la reacción de manera proporcional, o sea, por debajo de un punto ideal, en este caso para nosotros 37, por debajo de 37 la actividad enzimática disminuye. Y disminuye porque no hay cinética. Los electrones no se mueven, las partículas no se mueven y al no haber cinética, pues entonces no hay posibilidad de que las reacciones se den. Y por encima de 37 las proteínas se desnaturalizan por excesiva cinética y también va a disminuir la actividad enzimática. Vemos entonces cómo la concentración del sustrato afecta la cinética enzimática a concentración constante de la enzima. En la medida que la concentración del sustrato aumenta la actividad enzimática hasta que llega a un punto de saturación o una velocidad máxima. Y eso nos permite conocer la afinidad que tiene la enzima por su sustrato al determinar la Km, que es la concentración del sustrato a la cual se alcanza la mitad de la velocidad máxima. Otro aspecto que puede modificar la actividad enzimática o la cinética enzimática es la presencia de los inhibidores. Los inhibidores son sustancias que pueden, por diferentes mecanismos, afectar la actividad enzimática. Existen varios tipos de inhibidores, pero nosotros vamos a conocer dos. Los inhibidores competitivos y los inhibidores no competitivos. Los inhibidores competitivos tienen una característica, la mayoría de ellos, y es que químicamente se parecen al sustrato. Tienen cierto parecido con el sustrato. Tienen algún aspecto común en la estructura química del sustrato que hace que el inhibidor pueda ocupar el sitio catalítico de la enzima. Pero como no es el sustrato, no se transforma. Simplemente no ocurre nada. El inhibidor se localiza en el sitio catalítico o ubica el sitio, se acomoda, por decirlo de alguna manera, en el sitio catalítico de la enzima, pero no cataliza la reacción. Al no haber catálisis de la reacción, entonces va a disminuir la capacidad que tiene la enzima o la efectividad de la enzima de hacer su trabajo. Entonces es más o menos esta idea. Si yo tengo igual en un experimento una concentración constante de la enzima, ¿en serio tienen frío? Sí. Bueno, se van a quedar con frío, pero tengo calor. Entonces, yo el mismo ejemplo. Sí. Adelante. Pedí en la primera clase, si tienen ganas de ir al baño, se paren, se van al baño. No me tienen que pedir permiso. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a imaginar que esto es... Eso que está allí es el sustrato. Entonces pasa lo mismo. Yo hago el primer experimento. En el primer experimento, el sustrato, yo lo agrego a 1 mol, una concentración de 1 mol por litro, y yo obtengo una velocidad, la transformación en 1 segundo. ¿Ok?
Entonces tengo 1 mol por segundo. Esa es la velocidad. Pero si yo agrego 2, se va a meter aquí. Y entonces ya no son 2, son 2 moles por segundo. Yo agrego un tercero, perdón, y voy a tener 3 moles por segundo. O sea que la velocidad, y esto es la concentración del sustrato, y esto es la velocidad de la reacción. ¿Ok? Yo voy a tener que a 1 mol obtuve 1 mol por segundo. A 2 moles tuve una velocidad de 2 moles por segundo. A una concentración de 3 yo tuve 3 moles por segundo. Aquí. ¿Ok? Y a 4 yo tengo 4 moles por segundo. Pero después, si yo agrego un quinto, ahí no hay donde meterse, están todos los sitios llenos. Entonces ya yo tengo una concentración de 5, pero la velocidad sigue siendo la misma. Si yo agrego 6, no importa, igual los sitios catalíticos están todos llenos, entonces yo voy a tener una velocidad de 6. Entonces yo tengo aquí una gráfica de velocidad, una primera gráfica de velocidad. Yo alcancé una velocidad máxima a 4 moles por litro. A 4 moles por litro se alcanzó la velocidad máxima. La km sería la concentración del sustrato, al cual yo alcanzo la mitad de la velocidad máxima. La velocidad es 4, o sea que sería 2. Este km sería 2. 2, igual. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Imaginémonos ahora que yo repito el experimento. Yo voy a hacer el experimento otra vez. Pero yo ahora no solo voy a agregar el sustrato, sino que también voy a agregar un inhibidor. Yo voy a agregar un inhibidor. ¿Se parece? Este señor cabe aquí, pero este señor también cabe aquí. ¿Ok? ¿Qué va a pasar allí? ¿Qué va a pasar allí? Que bueno, yo, si tengo los dos a la misma concentración, uno se va a meter aquí y el otro se va a meter aquí. Mi velocidad al principio va a ser igual. Igual va a ser 1 mol por segundo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa si yo agrego 2 señores de esto y 2 señores de esto? Que uno se va a meter, uno de estos se va a meter aquí, el otro se va a meter aquí, pero uno de estos se va a meter aquí. El sitio catalítico que está ocupado por el inhibidor no cataliza la reacción. No va a catalizar nada, no va a pasar nada. Aquí sigue siendo 2 moles por segundo. Pero ¿qué pasa? Si yo agrego un tercero aquí y yo agrego un tercero aquí, ¿qué va a pasar? Va a seguir siendo la misma velocidad. ¿Por qué va a seguir siendo la misma velocidad? Porque es que aquí hay 2 que están ocupados. O sea, no puede meterse allí el sustrato porque el sitio catalítico está ocupado. Ahora yo coloco aquí, pero no agrego más inhibidor. No agrego más inhibidor, sino que comienzo a aumentar solo la concentración del sustrato. ¿Qué pasa? Que este sustrato va a tener que competir con el inhibidor para meterse aquí. En algún momento va a ganar. Pero ¿qué va a pasar con la velocidad? Que la velocidad siempre va a ser menos. La velocidad siempre va a ser menos. ¿Por qué? Porque tiene que competir para que sean 3 moles por segundo. Para lograr 3 moles por segundo, ya yo aquí metí 4 moles por litro del sustrato. Y puedo meter un cuarto. Y siempre va a haber la posibilidad de que este se meta aquí y este se meta aquí. Pero está también la posibilidad de que este se meta aquí o este se meta aquí. O sea que puede variar. Puede variar, pero ¿qué pasa? Que para que yo alcance la misma velocidad, yo voy a tener que aumentar mucho más la concentración del sustrato. ¿Para qué? Para que todos los sustratos desplacen de los sitios catalíticos al inhibidor y pueda alcanzar
la velocidad máxima. Yo alcanzo la velocidad máxima, pero a una mayor concentración de sustrato. Porque la única manera de poder competir es aumentando la cantidad de sustrato. Yo aumento la cantidad de sustrato para que la probabilidad de que el sitio catalítico se ocupe por el sustrato y no por el inhibidor sea mayor. Pero eso me va a llevar a que para yo poder alcanzar la velocidad máxima, tengo que tener una mayor concentración de sustrato. Sí se alcanza la velocidad máxima, pero a una mayor concentración. Porque tiene que haber más sustrato que inhibidor para que entonces el sustrato pueda ocupar el 100% de los sitios catalíticos y se pueda alcanzar la velocidad máxima. ¿Qué pasa? ¿Qué dijimos a la KM? La afinidad. Pero la KM es la mitad de la velocidad máxima, ¿qué? El sustrato. La concentración de sustrato a la cual alcanzo la mitad de la velocidad máxima. ¿Qué pasa aquí? Que en un primer experimento yo alcancé la velocidad máxima a una concentración dada de sustrato, pero para poder alcanzar la velocidad máxima con el inhibidor, la cantidad de sustrato es mayor. La cantidad de sustrato es mayor, pero la mitad de la velocidad máxima sigue siendo la misma. La mitad de la velocidad máxima sigue siendo la misma porque la velocidad máxima sigue siendo 4. Pero ahora, ¿cuándo alcancé yo en el primero? Yo alcancé la velocidad máxima aquí, en 2, como lo hicimos al principio. Pero ¿qué pasa ahora? Que para yo poder alcanzar la mitad de la velocidad máxima es 3. ¿Por qué? Porque la concentración del sustrato es mayor. La concentración del sustrato para alcanzar esa misma velocidad máxima es mayor. Entonces, ¿qué observamos nosotros en las inhibiciones competitivas? En las inhibiciones competitivas nosotros observamos que la afinidad cambia. ¿Por qué cambia? Bueno, porque es que pareciera que fuesen menos afín. ¿Pero por qué son menos afín? Porque tienen competencia. Eso es como si estuviésemos en la misma jornada con los 4 médicos, pero resulta que a uno de los médicos le llega la novia y al otro médico lo llaman por teléfono. Ellos están allí, ellos están en el salón, pero están ocupados en otra cosa. La velocidad de atención va a disminuir. ¿Por qué? Porque los médicos están ocupados en otra cosa. Y ahí pareciera que la afinidad disminuyera y por eso la gente pelea en las emergencias. Aquí pareciera que la velocidad disminuyó, la afinidad disminuyó. ¿Por qué? Porque tengo competencia. La enzima le presta atención tanto al inhibidor como al sustrato. Y como le presta atención a los dos, pareciera que le prestara menos atención al sustrato, pero es simplemente algo que surge de la competencia. Entonces pareciera que la afinidad disminuye cuando hay un inhibidor, pero es por el efecto del inhibidor sobre la relación entre la enzima y su sustrato. Entonces, ¿qué observamos? Que cuando hay una inhibición competitiva, la velocidad máxima se alcanza, pero se alcanza a una mayor concentración de sustrato, y eso hace que el KM aumente, que la afinidad de la enzima por el sustrato disminuya. Y eso nosotros lo hacemos todo el tiempo en la clínica. Por ejemplo, como las pastillas para la hipertensión. Sí, correcto. Aumentamos la dosis para poder alcanzar el objetivo. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos en la unión neuromuscular, en la placa neuromuscular, nosotros tenemos una neurona y tenemos una fibra muscular. Una fibra muscular, ¿ok? Ellas se unen. Aquí esta señora es capaz de liberar una sustancia que se llama acetilcolina. Y la acetilcolina tiene aquí un receptor. Cuando la acetilcolina se une al receptor, hace que la fibra muscular se contraiga. Estimula la fibra muscular para que la fibra muscular se contraiga. Y esa es la razón por la cual yo puedo mover este dedo. Porque una señal de mi cabeza, de mi corteza motora, salió por la neurona, por el nervio que va por el brazo, llega aquí y le da la señal para que yo mueva el dedo, para que la fibra muscular se contraiga. Eso es mediado por la acetilcolina. La acetilcolina no dura toda la vida. La acetilcolina tiene que ser degradada. Y la degradación de la acetilcolina, la media,
una enzima que se llama acetilcolinesterasa. La acetilcolinesterasa es una enzima que degrada a la acetilcolina. El baigón, los plaguicidas, de estos plaguicidas que nosotros utilizamos, son inhibidores de esta acetilcolinesterasa. Ellas lo que hacen son un inhibidor competitivo de la acetilcolinesterasa. En la primera de cambio, después se hace no competitivo, de manera que la intoxicación por carbamatos o por organofosforados inhiben la actividad de la acetilcolinesterasa, aumentan la vida media de la acetilcolina y hace que el paciente tenga convulsiones, movimientos espasmódicos, alteración de la pupila, alteración de la conducta y una cantidad de cosas. La solución al problema, aquí el problema es que la acetilcolina está disponible para el receptor constantemente. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros le damos, aparte de otras cositas, le damos atropina. La atropina es un inhibidor competitivo de la acetilcolina. Es un inhibidor competitivo de la acetilcolina. Mientras la acetilcolina esté pegada aquí al receptor, la célula muscular está activa y se está contrayendo de manera involuntaria y el paciente tiene espasmos musculares, contracciones, incluso convulsiones. ¿Qué hacemos nosotros? Le damos atropina para que la atropina desplace a la acetilcolina del receptor para que los efectos desaparezcan, para que los efectos puedan desaparecer. ¿Qué hacemos nosotros? Bueno, esto es una belleza. Esto es darle 1 miligramo de atropina al paciente cada 5 minutos y le ponemos 1 miligramo y esperamos la respuesta. Y después vamos y le ponemos otro miligramo y esperamos la respuesta. Y después vamos y le ponemos otro miligramo mientras esto sucede, los niveles de atropina van aumentando y en la medida en que los niveles de atropina van aumentando, entonces van desplazando a la acetilcolina, que son un inhibidor competitivo. Cuando yo aumento el efecto contrario, cuando yo aumento el inhibidor, también aumento la probabilidad de que el sitio catalítico de la enzima se ocupe por el inhibidor y no por el sustrato. En este caso es un receptor. Es algo un poco diferente, pero para que vean un ejemplo práctico de esto. Nosotros utilizamos la atropina y hacemos eso, aumentamos la dosis progresivamente hasta que logramos que el paciente se desintoxique o comience a hacer efectos de intoxicación atropínica cuando nos pasamos de maracá y entonces el paciente comienza a hacer las manifestaciones contrarias. Ahora bien, existen otro tipo de inhibidores que son los inhibidores no competitivos. En el caso del inhibidor no competitivo, lo que sucede es que normalmente el sitio de unión del inhibidor no es el sitio catalítico, sino un sitio diferente. Ahora, cuando el inhibidor se une a ese sitio de la enzima, lo que hace es que normalmente cambia la configuración de la enzima y hace que el sitio catalítico no esté disponible. No está disponible. En este caso, por mucho que yo le dé sustrato y le dé sustrato y le dé sustrato, esto no se va, el complejo enzima-sustrato no se va a alcanzar nunca. No se va a alcanzar nunca. Entonces, ¿qué va a pasar con la velocidad máxima? Nunca la voy a alcanzar. Porque la enzima que está unida al inhibidor, esa enzima está dañada. No está disponible. Está neutra, no hace nada. No hace nada. No hace nada. Esa enzima no hace nada. ¿Por qué no hace nada? Bueno, porque es que sencillamente el sitio catalítico no está disponible. Pero se puede recuperar. Dependiendo del tipo de inhibición, sí, la podemos recuperar. Y vamos a ver un ejemplo bien. Y eso sí. Esos casos se aplicarían para qué. Ya vamos a ver un ejemplo. Ok, ¿cómo la recuperamos? Bueno, la mayoría de las células nucleadas no tienen problema. Porque si la célula tiene núcleo, la célula lo que hace es sintetizar nueva enzima. Esa enzima ya no sirve, esa enzima se desecha, pero la célula, si es nucleada, tiene la capacidad de expresar nuevas enzimas y sintetizar nuevas enzimas. Y vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿qué pasa aquí?
En el caso de los inhibidores no competitivos, la velocidad máxima no se alcanza. La velocidad máxima no puede ser alcanzada. La velocidad máxima en ausencia del inhibidor. Sino que nosotros tenemos una nueva velocidad máxima. ¿Por qué? Porque si yo tenía 4 enzimas aquí, ¿ok? Y esas 4 enzimas me ayudaron a alcanzar esta velocidad máxima. Ahora yo tengo 4 enzimas que están unidos al inhibidor y el sitio catalítico de estas no está disponible. Entonces ahora, ¿cuántas enzimas tengo disponibles? 2. Ahora, esas 2 enzimas en algún momento se van a saturar igual, pero ya no van a hacer lo mismo. ¿Por qué? Porque eso es como que tengo los 4 médicos, pero 2 se enferman. 2 se enferman y se van. ¿Qué pasó? Estos 2, ya yo no tengo 4 médicos, ahora tengo solo 2. Por mucho que yo quiera aumentar la velocidad de la atención, la velocidad máxima va a ser 2 pacientes en 5 minutos. No lo voy a poder aumentar más, a menos que traiga médicos nuevos. Entonces pasa esto acá. Aquí ya no hay enzimas disponibles porque están unidas al inhibidor. Solo tengo un grupo de enzimas disponibles, eso va a depender de la concentración, y eso me va a permitir alcanzar una nueva velocidad máxima. Una velocidad máxima en presencia del inhibidor. Esto es velocidad máxima y esto es velocidad máxima sub I en presencia del inhibidor. ¿Qué va a pasar? Que como el problema no es un problema de afinidad, el Km no cambia. ¿Por qué? Porque la mitad de la concentración del sustrato a la que yo alcanzo, que 4 se saturen, es la misma velocidad o es la misma concentración del sustrato en la cual yo voy a alcanzar que 2 se saturen. Entonces, en las inhibiciones no competitivas, el Km no cambia. Lo que cambia es la velocidad, porque la enzima no sirve. No es que aquí va a depender de si está disponible o no, o si yo compito o no por el sitio catalítico. Aquí sencillamente la enzima no sirve. Y la velocidad máxima, la concentración del sustrato a la cual se alcanza la mitad de la nueva velocidad máxima es la misma que en ausencia del inhibidor. ¿Por qué? Porque aquí yo no estoy cambiando la afinidad de la enzima por el sustrato. La afinidad de la enzima por el sustrato no se está modificando, porque el sitio catalítico no se está modificando en aquella enzima que no tiene el inhibidor. Un ejemplo. ¿Y cómo la célula lo soluciona? Hay un compuesto muy común, un fármaco muy común, que yo sé que todos ustedes conocen, que es la aspirina. La aspirina es un inhibidor no competitivo de la COX, de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Ellas, producen unas sustancias que se llaman en la célula endotelial, en el endotelio, esta enzima, la COX, produce prostaglandinas. Las prostaglandinas son vasodilatadoras y antiagregantes, evitan que las plaquetas se peguen, ¿ok? Pero en la plaqueta produce tromboxanos. A partir de aquí, con la misma enzima, aquí produce prostaglandinas y aquí produce tromboxano. El tromboxano, por el contrario, es proagregante. Facilita que las plaquetas se agrupen entre ellas. El inhibidor es no competitivo. La inhibición es no competitiva. Ahora, nosotros utilizamos la aspirina como antiagregante. Los pacientes que tienen infarto, los pacientes que tienen alguna obstrucción arterial, nosotros podemos utilizar la aspirina como un antiagregante para evitar que las plaquetas se coagulen. Solo saben las personas que tienen varices. Para varices no es tan bueno, pero bueno. ¿Por qué el efecto neto, si produce tanto la inhibición de las prostaglandinas, que son antiagregantes, y produce también la inhibición de la producción de tromboxanos, que son proagregantes, por qué el efecto neto
es antiagregación. Porque recuerden, no sepan, que el endotelio es una célula nucleada. Mientras que la plaqueta es un pedazo de célula. Es una célula anucleada que resulta de la fragmentación del megacariocito en la médula ósea. Una célula grande que se parte en pedacitos. Realmente la plaqueta lo que es un pedacito del megacariocito, pero eso no tiene núcleo. Entonces toda la inhibición de la COX-2 por la aspirina en la plaqueta es lo que dure la plaqueta. La plaqueta dura 7 días. Esa plaqueta no va a tener capacidad para producir tromboxano. Mientras que el endotelio en minutos recupera su capacidad antiagregante porque sintetiza nuevas ciclooxigenasas y recupera la capacidad de producir prostaglandina. El que descubrió la aspirina y vio su utilidad clínica sabía esto, sabía todo esto, y por eso fue que dijo vamos a usarla, y vamos a usarla con relativa seguridad. Esto lo van a ver en farmacología todo el tiempo, porque todos los fármacos que nosotros utilizamos, lo que hacen, un buen grupo de los fármacos que nosotros utilizamos, lo que hacen es inhibir la actividad enzimática de alguna manera. Otros estimulan, pero la mayoría de ellos inhiben. Un buen número de ellos. Los antibióticos lo que hacen es que se inhibe la actividad enzimática de las mismas bacterias. Sí, sí. Por eso es que hay que estarse tomando. O sea, no se las puede dejar todo porque si no se vuelve más prolífico. Correcto. Ok, entonces, ya sabemos entonces cómo el pH, la temperatura, la concentración del sustrato y la presencia de inhibidores puedan afectar la actividad enzimática. Ahora bien, ¿cómo la concentración de la enzima puede modificar la actividad enzimática? Bueno, como pasa con el endotelio. Como nuestras células tienen la capacidad de sintetizar nuevas enzimas, el aumento en la concentración de la enzima va a aumentar la actividad enzimática y ese aumento va a ser proporcional. Entre más concentración de la enzima tenga, más actividad va a haber de esa vía. Y lo contrario también es cierto. Si yo disminuyo la concentración de la enzima, eso va a hacer o va a provocar una disminución de la actividad enzimática también proporcional. ¿Por qué? Porque el aumento de la concentración de la enzima va a llevar a un aumento de la concentración de los sitios catalíticos y por ende va a aumentar la probabilidad de la formación del complejo enzima-sustrato de manera indefinida y eso va a llevar a un aumento de la concentración de la producción o de la reacción. De forma que si nosotros comparamos la velocidad de la reacción con la concentración de la enzima, en la medida en que la concentración de la enzima va aumentando, la velocidad de la reacción va aumentando de manera proporcional. Y en la medida en que la concentración de la enzima disminuye, la velocidad de la reacción va disminuyendo también de manera proporcional. ¿Eso lo podemos hacer? Claro que sí, lo hacen nuestras células todo el tiempo. Lo hacen nuestras células todo el tiempo. Ellas tienen la capacidad de promover, mediante ciertas señales que también estudiaremos, promover la expresión del gen de la enzima que nosotros estamos buscando aumentar su actividad o reprimir, disminuir la expresión de ese gen para disminuir la concentración de la enzima. Entonces cuando, por ejemplo, una célula necesita estimular la vía glucolítica, entonces aumenta la concentración de las enzimas de la vía. Pero necesitamos disminuirla, bueno, disminuye entonces la expresión de esa célula. Desde el punto de vista farmacológico nosotros lo vemos como el tema de la aspirina. Nosotros sabemos que si yo bloqueo de manera irreversible una enzima en una célula anucleada, esa célula nunca va a recuperar esa función. Pero si yo la inhibo en una célula nucleada, ese efecto va a durar el tiempo que a la célula le tome volver a sintetizar de nuevo la enzima. Y así yo puedo controlar, conociendo esto, yo puedo controlar el efecto. Y así, por ejemplo, aspirina se recomienda a veces a diario, pero algunos dicen no lo deja a diario, dalo cada 7 días. O para lo otro también, ustedes llegan a hacer anestesia o cirugía. ¿Cuánto tiempo le van a decir al paciente que deje de tomar la aspirina antes de la cirugía? Por 7 días. Ustedes le van a decir a su paciente, al que van a operar,
que a un paciente que toma aspirina le van a decir, señor, 7 días antes de la cirugía se va a dejar de tomar la aspirina. ¿Por qué? Porque ustedes saben ya que el efecto de la aspirina va a durar 7 días, que es lo que dura la plaqueta. Mientras esa plaqueta esté viva o esa plaqueta esté circulando, esa plaqueta tiene el efecto de la aspirina que el señor se tomó hace 7 días atrás. Hay que esperar que todas las plaquetas sean nuevas. A diferencia de lo que ocurre en el endotelio, que en cuestión de minutos recupera su actividad. Ahora bien, todo esto que nosotros hemos visto ocurre in vitro, ocurre en condiciones de experimentación. Pero eso es aplicable a lo que ocurre dentro de la célula, sí. A algunos parámetros. Porque parámetros como el pH y la temperatura no son modificables porque están muy bien regulados en condiciones de salud. ¿Ok? Aquí no estamos hablando de pacientes enfermos, aquí no estamos hablando de enfermedad. Aquí estamos hablando de salud. En condiciones de salud, la célula o nuestro sistema regula ampliamente la concentración del pH y el pH varía muy poco y nosotros somos homeotermos. Si tenemos calor, buscamos refrescarnos. Si tenemos frío, buscamos abrigarnos. Temblamos, nos dan escalofrío. ¿Con qué propósito? Generar calor para mantener la temperatura dentro de un rango de normalidad. Entonces, en la célula, en condiciones in vivo, pH y temperatura realmente juegan poco o tienen poca importancia en la regulación enzimática nuevamente, en estado de salud. Si usted está en el Everest, la cosa cambia, porque ahí la temperatura sí va a jugar un papel muy importante. Pero la concentración de la enzima, y por ende la eficiencia de la enzima, las concentraciones del sustrato, la disponibilidad de coenzimas, que también va a afectar la eficiencia enzimática, y la presencia de inhibidores competitivos y no competitivos, sí son modificables. ¿Cómo modificamos la concentración de la enzima? Por lo que le acabo de comentar. Si una célula necesita promover la actividad de una enzima, ¿qué hace? Va al gen, envía una señal al núcleo para que el gen de esa enzima se exprese. Al expresarse ese gen, eso va a producir más enzima, va a aumentar la concentración de la enzima y por ende la actividad de esa vía va a aumentar de manera proporcional a cómo aumenta la concentración de la enzima, porque va a aumentar la disponibilidad de sitios catalíticos. Pero lo contrario también es cierto. Cuando una célula necesita disminuir el flujo metabólico en un área particular, lo que hace es enviar una señal al núcleo para que se deje de producir o se deje de expresar esa enzima. El aumento en la expresión se llama inducción, la disminución en la expresión se llama represión. Ahora bien, esa concentración de la enzima está regulada genéticamente. Cuando induzco una enzima, aumenta la concentración de la enzima, aumenta el sitio catalítico, aumenta la actividad enzimática de esa vía en particular o de esa enzima en particular. La represión enzimática disminuye la codificación de la enzima y por ende disminuye la disponibilidad de los sitios catalíticos, y la expresión genética es regulada por moléculas que tienen actividad autocrina, o sea que actúan sobre la misma célula, paracrina, que actúa sobre células vecinas, o endocrina, cuando actúa sobre células a distancia. Esos conceptos los veremos en señalización con más profundidad. Existen, por ende, algunas enzimas que las enzimas no se expresan de igual manera en nuestras células y no se expresan de la misma manera en los diferentes tejidos. Existen enzimas que llamamos enzimas inducibles, que son enzimas que solamente se expresan bajo ciertas señales o ciertas condiciones. No se expresan de manera constante, sino que se expresan solo bajo ciertas señales y bajo ciertas condiciones. Pero existen lo que llamamos enzimas constitutivas, que son enzimas que en ciertos tejidos se expresan de manera constante, sin ningún estímulo en particular. Ellas siempre se están expresando y siempre se están renovando. Otra manera que nosotros podemos regular la actividad enzimática es mediante la modificación de la concentración de coenzimas. Recuerden que las coenzimas todas derivan de vitaminas, entonces dependen del aporte, depende de que nosotros consumamos la suficiente cantidad de vitaminas.
esas vitaminas se van a transformar en su forma activa, que es lo que conocemos como coenzima. Y así, por ejemplo, el ácido nicotínico es la forma de la vitamina. Eso se activa en nicotinamida, que es la forma activa, y la forma coenzimática es el NAD oxidado reducido. ¿Por qué es necesario? Bueno, porque la enzima sin la coenzima no puede trabajar. Como veíamos, alguien preguntó en la clase pasada. O sea, si, por ejemplo, si la lactato deshidrogenasa no tiene NAD, no puede catalizar, porque ¿quién va a recibir los equivalentes reductores o quién va a donar los equivalentes reductores en el caso de que sea en un sentido o en otro la reacción? Otra forma de modificar la eficiencia de la enzima es mediante la modificación de su actividad. Y existen varias formas de modificar la eficiencia de la actividad. Una de ellas es la modificación covalente. El sitio catalítico de algunas enzimas tiene unos residuos de serina, treonina o tirosina cercano, muy cercano al sitio de unión, al aminoácido de unión. Esos residuos de serina, treonina o tirosina tienen la capacidad de ser fosforilados. Se puede unir a un grupo fosfato. Y al unir ese grupo fosfato, puede aumentar o disminuir la actividad de la enzima. Eso va a depender de la naturaleza de la enzima. Pero lo que sí sabemos es que toda esa modificación de la actividad enzimática por fosforilación y desfosforilación lo conocemos como modificación covalente. La modificación covalente consiste en que existe una enzima, una fosfotransferasa, una sinasa, que tiene la capacidad de tomar un fosfato desde un grupo donador, generalmente ATP, y se lo pega al sitio de fosforilación de la enzima para activarla o inactivarla. Eso va a depender de la enzima. Algunas enzimas en su forma fosforilada son activas, lo que quiere decir que en su forma desfosforilada son inactivas. Pero algunas enzimas en su forma fosforilada son inactivas, lo que quiere decir que en su forma desfosforilada son activas. Repito de otra manera, enzima que fosforilada es inactiva, desfosforilada es activa. Enzima que fosforilada es inactiva, desfosforilada es activa. ¿Profe, hay alguna forma de saberlo? No las tenemos que aprender. No hay manera de saber cuál actúa de una forma o de otra. Pero eso hay un truquito por allí. Pero las enzimas que se fosforilan no se fosforilan para siempre. Las enzimas que son fosforiladas pueden desfosforilarse. ¿Quién remueve el fosfato? Una fosfatasa, una enzima que tiene la capacidad de remover ese fosfato que está allí en el sitio catalítico. Y al removerlo, si fosforilada la enzima está inactiva, yo remuevo el fosfato, se activa la enzima. Si la enzima fosforilada está activa, cuando yo remuevo el fosfato, la enzima se inactiva. Entonces eso es una forma de regular la eficiencia de la enzima. Entonces si vemos, por ejemplo, acá, resulta que esto es una célula. Pongan la célula que ustedes quieran. Esa célula tiene un receptor en su membrana. Ese receptor es un receptor hormonal. Resulta que esa hormona se une al receptor y cuando se une al receptor, ella es capaz de promover una señal de naturaleza química que va a activar una sinasa. ¿Qué hace la sinasa? No les he dicho menos de 5 veces de la importancia del concepto de sinasa. ¿Qué es una sinasa? Una fosfotransferasa. ¿Qué hace la fosfotransferasa? Transfiere el grupo fosfato. Entonces esta sinasa toma un fosfato del ATP y se lo coloca al sitio catalítico de la enzima. Esta enzima sin el fosfato era inactiva, ahora fosforilada está en su forma activa y ahora la enzima comienza a transformar A en B. Lo contrario también es cierto. Esa misma idea, una señal, una hormona se une a sus receptores, se transmite una señal al interior de la célula, va a activar una sinasa y esa sinasa va a fosforilar a esta enzima, que desfosforilada es activa y al fosforilarla se inactiva. Entonces ya aquí la conversión de A y B no se va a dar. En resumen, la modificación covalente no es más que la modificación de la eficiencia de la actividad enzimática mediante una serie de cascadas de fosforilación y desfosforilación.
La enzima se fosforila, la enzima fosforilada se puede activar o inactivar. La fosforilación la lleva una sinasa. La sinasa es modulada por una hormona. Ahora la enzima puede ser desfosforilada por una fosfatasa y la fosfatasa es modulada por otra hormona. Y nos vamos a dar cuenta que si una hormona promueve una cascada de señalización que conlleva la fosforilación de una enzima, para que esta enzima se active, la hormona que estimula la respuesta contraria va a activar en su cascada de señalización una fosfatasa que va a remover el fosfato de esta enzima para inactivarla. Las hormonas, que regulan vías contrarias, entonces hacen lo contrario con cada una de las enzimas. Entonces, si una enzima se fosforila por la insulina, se desfosforila por el glucagón. Si una enzima se fosforila por el glucagón, se desfosforila por la señalización de insulina, pero eso lo veremos la próxima semana. Ok. Pero existe también otra forma de modificar la actividad enzimática mediante la modificación alostérica. La modificación alostérica es una forma de regulación que solamente ocurre en las enzimas que tienen estructura cuaternaria, que tienen un sitio alostérico, que dentro de su estructura tienen una subunidad catalítica, pero también tienen una subunidad alostérica. Esa modificación alostérica puede ser positiva si cuando la unión de la sustancia alostérica promueve la activación de la enzima, eso se llama modificación alostérica positiva, o modulación alostérica positiva, pero si inhibe a la enzima, entonces eso se llama modulación alostérica negativa. Imaginémonos esto. Yo tengo una enzima, y esta enzima tiene una subunidad catalítica, ¿ok? Y tiene una subunidad alostérica. ¿Ok? Esta enzima tiene que cuando está unido a su unidad alostérica está inactiva, el sitio catalítico está cerrado. No se puede unir al sustrato. ¿Por qué? Porque el sustrato no puede reconocer el sitio catalítico. Bueno, esta enzima es una sustancia que puede ser calcio, puede ser AMP cíclico, por ejemplo. AMP cíclico se une aquí al sitio catalítico, al sitio alostérico, y cuando se une al sitio alostérico, la subunidad alostérica pierde la afinidad por el sitio o por la subunidad catalítica. Y a lo que estas dos se separan, pues entonces el sitio catalítico de acá queda libre para que esto se pueda unir aquí y la enzima pueda convertir esto en producto. Eso es una regulación, una modulación alostérica positiva. El AMP cíclico, que es un señalizador, tiene una regulación alostérica positiva sobre la actividad de esta enzima. Ahora bien, esto puede ser al contrario, esto puede ser así, y esta enzima está activa, pero cuando así. ¿Ok? Pero cuando el AMP cíclico se une aquí, entonces la subunidad alostérica gana afinidad por la subunidad catalítica y el sitio catalítico se cierra. Esto es una modulación alostérica negativa. O sea, esa es la forma en la que como las enzimas como que se regulan dentro de nosotros. Sí, por ejemplo, la isocitrato deshidrogenasa es una enzima que forma parte del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs, una vía que les causa a ustedes pesadillas y que veremos en muy poco tiempo, conocerán en muy poco tiempo. Ella es la enzima encargada, eso es una descarboxilación, la isocitrato deshidrogenasa es una deshidrogenasa, es una óxido reductasa que transforma o que cataliza la transformación del isocitrato en alfa-cetoglutarato. Dos compuestos del ciclo de Krebs. El ciclo de Krebs es necesario para producir energía. En el ciclo de Krebs se generan equivalentes reductores, o se generan una serie de sustancias, vamos a dejarlo en una serie de sustancias, unas sustancias químicas que son necesarias para la producción del ATP. ¿Ok?
pero la célula solo produce el ATP necesario. Eso como el teléfono cuando está en el cargador. Cuando llega al 100%, ya después de eso ya no puede cargarse más. La célula también tiene un sensor de energía, que cuando ya tiene la energía que necesita, ya no hay que producir más energía. Pero cuando la energía, una célula necesita energía, entonces hay una señal que promueve o estimula la producción de energía. Como el ciclo de Krebs es básico para la obtención de energía, cuando una célula necesita energía, entonces promueve el flujo de sustratos a través del ciclo de Krebs para que se produzca más ATP. Pero cuando los niveles de energía de la célula llegan a donde tienen que llegar, entonces ese ciclo de sustrato se va a parar para producir menor cantidad de ATP porque no necesita más energía. ¿Y cómo la célula sabe? ¿Cómo la célula sabe que tiene mucha energía o tiene muy poca energía? Dependiendo de la concentración o de la relación entre el ATP y el ADP. Como en las reacciones energéticas el ATP se convierte en ADP y fosfato, y la energía que se libera en esta transformación se usa para lo que ustedes quieran, para la contracción muscular, para bombear sodio contra un gradiente de concentración y meter potasio contra un gradiente de concentración, para promover la señal neuronal, en fin, todo lo que necesita energía, la célula lo acopla a la hidrólisis del ATP. Entonces, ¿qué creen ustedes que va a pasar? Esta relación le dice a la célula qué cantidad de energía tiene. Cuando la célula tiene poca energía, ¿qué tiene mucho? ¿Qué tendrá mucho de estos dos? ¿Tendrá más ATP o más ADP? ADP. Más ADP. ¿Y qué creen ustedes que pasará entonces con la isocitrato deshidrogenasa y el ADP? Si esto es una vía de una reacción metabólica de el ciclo de Krebs. Sí se oxida, pero ¿qué creen ustedes? ¿El ADP va a promover la actividad de la isocitrato deshidrogenasa o va a inhibir la actividad de la isocitrato deshidrogenasa? Más flujo por el ciclo de Krebs es más producción de energía. Si hay mucho ADP, me falta energía. Entonces el ADP es un regulador alostérico o un modificador alostérico positivo de la actividad de la isocitrato deshidrogenasa. Porque si hay mucho ADP quiere decir que le falta energía. Entonces esto tiene que ocurrir para aumentar la producción energética. Por el contrario, el ATP es un regulador alostérico negativo de la actividad de la isocitrato deshidrogenasa. ¿Por qué? Porque si hay mucho ATP hay mucha energía. Entonces no necesitamos flujo de sustrato a través del ciclo de Krebs, sino mandar esa energía para otro lado, transformarla en otra cosa. Entonces en la célula adiposa, por ejemplo, y en la célula hepática, por ejemplo, este isocitrato terminará transformándose en ácidos grasos para transformarse en triacilglicéridos y almacenarse en el tejido adiposo, que es nuestra forma de guardar energía. No nos gusta mucho, pero esa es nuestra forma de guardar energía. Entonces, también podemos aumentar o disminuir la concentración de un sustrato. La célula puede hacer eso. Nosotros lo hacemos constantemente. Si nosotros necesitamos aumentar la glucólisis, comemos para tener más glucosa y aumentamos la glucólisis. La concentración del sustrato va a estar dependida de la cantidad o el tipo de sustrato ingerido en la dieta, y entre más sustrato ingerimos, pues más flujo de sustrato va a haber hasta un cierto punto. Y por ejemplo, mayor ingesta de carbohidratos, va a haber una mayor transformación de triacilglicéridos, porque entre más carbohidratos comamos, pues entonces más disponibilidad de energía va a haber y más se va a transformar eso en forma de triacilglicéridos. De manera que esto lo vemos en la medida en que nosotros aumentamos la concentración de sustrato. En este caso, aumentamos la cantidad de carbohidratos ingeridos, vamos a promover la ganancia de peso por la transformación de esos carbohidratos en lípidos. Y podemos dar ciertos inhibidores para disminuir.
Dudas, salud, dinero. ADP, FAD o FMN como coenzimas, todas ellas, todas las oxidorreductasas. Cuando hay mayor concentración enzimática, hay también mayor afinidad por el... No, la afinidad no se modifica. El KM no se va a modificar. Pero lo que sí se aumenta la velocidad de la reacción. Pero recuerda que KM es concentración de sustrato, no concentración de la enzima. La afinidad de la enzima va a ser la misma, solo que la velocidad va a ser mayor. ¿Alguna otra duda? Dígalo. En cuanto a la... Lo que estaba explicando de concentración de sustrato, Ajá, los inhibidores. inhibidores, es necesario entonces que estén los sitios catalíticos, o sea, con un sustrato, ¿verdad? O sea, no tienen que ver inhibidores. Ahí. En la inhibición, depende de la inhibición de la que me estés hablando. Si me estás hablando de inhibición competitiva o no competitiva. Competitiva. En la competitiva, el aumento de la concentración del sustrato va a permitir aumentar la velocidad hasta alcanzar la velocidad máxima incluso. Porque llegará a un punto en donde si la concentración del sustrato aumenta a una concentración fija del inhibidor, va a llegar a un punto en donde siempre el sustrato le va a ganar al inhibidor por el sitio catalítico y siempre va a alcanzar la velocidad máxima que existía sin el inhibidor. Queda contando. Sí, la velocidad máxima a lo que todos los sitios catalíticos están llenos ya no puede seguir aumentando la velocidad, es imposible porque no hay más enzima. Y la velocidad depende de la enzima, no del sustrato. Es una pregunta que le quería hacer. Hay una enzima que tiene varios sitios catalíticos. No. No hay. Es el video que yo, la parte que he visto, no. Normalmente la especificidad habla de eso. Eso tiene un sitio catalítico. Pueden tener. ¿Alguna otra duda? No, eso es lo que tiene. Lo que me deben. Pero que de regalo o. Éxito en su examen de histología. Ay. El viernes a las 11:30 ya se hay que estar ahí.